Apuntes sobre la humanidad. Su humor. La extraterrestre concluía su ponencia. Siendo el humor la máxima expresión de la inteligencia, observamos en los humanos mecanismos muy evolucionados. Disponen de dos lenguajes, emitidos desde dos orificios opuestos de sus cuerpos. Su lenguaje secundario, modulado mediante cuerdas vocales, genera complejos sonidos que, sin embargo, malogran transmitiendo las banalidades que ya hemos escuchado. Por el otro lado, su lenguaje primario, compuesto de breves vibraciones estridentes, monotonales, se encuentra reservado exclusivamente para el humor. Todos lo practican continuamente en privado, y tan solo cuando están convencidos de su perfección, lo muestran en público con gran regocijo de sus semejantes. Semillas. Los carontes respiran la selva, literalmente. Un accidente habitual en sus juegos infantiles consiste en tragarse una semilla de enredadera Thompson. Antaño, este hecho conducía invariablemente a la temida muerte florida. Hoy conocen un antídoto: ingerir un puñado de pulgones para eliminar la planta. Más adelante, para deshacerse de esta plaga, deben comerse, sin masticar, huevos de hormiga de fuego. Posteriormente una lagartija para acabar con las hormigas, seguida de una serpiente y una mangosta. La serie termina, habitualmente ya en la adolescencia, con la ingesta de un pequeño guepardo, naturalmente bañado en miel y con las uñas convenientemente recortadas. Favores y mentiras. Todos los timos se construyen sobre debilidades del carácter de la víctima: compasión, curiosidad, avaricia. La modalidad conocida como pie en la puerta explota la manía de la coherencia. Consiste en obtener del incauto un mínimo favor, seguido de otros cada vez mayores para, de esta manera, dificultar su denegación, especialmente del último, verdadero objetivo del estafador. Ojo Pollo, el yonki del barrio, lo practicó de una manera tan hábil y gradual con la pobre señora Enriqueta que empezaron en el supermercado y terminaron en el notario. Capítulo 6, en el que se narra cómo Lord Dalton, en el Club de la Real Sociedad Geográfica de Londres, relata la historia de su hermano, quien, preparando su viaje a la India, leyó en un cuaderno de un famoso explorador francés cómo, en una barcaza en el Ganges, un faquir explicó que un discípulo suyo conoció a un jesuita, quien había sido testigo de cómo a un montañero nepalí se le dobló hacia atrás la uña del dedo gordo del pie al calzarse apresuradamente unas rígidas botas de cuero, sin calcetines. ¡Buf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Auch! ¡Ex! ¡Auch! New York. La camarera Annie Foster irrumpe en la comisaría de policía de Broadway rasgando, desesperada, una guitarra. Quiere denunciar a la ciudad de Nueva York por estafa y publicidad engañosa. Refiere los siguientes hechos. A los 12 años, durante una visita escolar, leyó en un cartel: Nueva York, donde tus sueños se harán realidad. Al cumplir la mayoría de edad abandonó su pueblo natal y se trasladó a la Gran Manzana con objeto de triunfar como cantautora. Alega que, tras 6 años de residencia, no ha logrado reconocimiento alguno en la industria musical y ni siquiera ha aprendido a tocar la guitarra.
La mano del Señor. Ernesto, el criado, asistía perplejo a los insólitos modales del Señor durante la cena. Ahora intentaba desmenuzar las codornices con una cuchara, utilizando únicamente la mano izquierda. La derecha colgaba, inútil y flácida, bajo la mesa. Al amanecer apareció muerto en su cama, estrangulado. La alcoba, sin ventanas, estaba cerrada por dentro. Los 2 mastines de la puerta no ladraron en toda la noche. Un asesinato imposible, concluyó el inspector. Ernesto pasó todo el día inquieto, ocupado en tareas alejadas del cadáver. No recuperó el sosiego hasta que cerraron el ataúd con el cuerpo dentro, entero, incluida la mano derecha. Ficción y realidad. Jorgito merienda frente al televisor. En la pantalla Tarzán supera, 1 a 1, los interminables peligros de la selva. La anaconda, el jaguar, las arenas movedizas. El niño considera útil recordar todas estas maniobras para sobrevivir durante la vida adulta. Nunca llegará a sospechar que su futuro asesino le acecha, silencioso e invisible, en la espesura del paté del bocadillo. Razones. Un trozo de queso en un aplastador de cuellos. Los dioses me quieren muerto. Lo veo y mi pequeña cabeza no comprende, como no comprende otros prodigios que han visto mis ojos. Los cierro y tomo el queso. Musa. Ramón pasa los días sentado frente al ordenador, la mano demasiado tiempo en el ratón, pocas veces en el teclado. Un escritor en plena crisis de creatividad. La sequía dura ya un año demasiado plácido, piensa. Apaga el ordenador, se levanta, consulta su desproporcionado reloj de muñeca y sale a la calle. Julia, la quinta expareja de Ramón, está tomando una cerveza con su nuevo grupo de teatro. Está relajada, contenta, levemente ebria. Es viernes. Siente que por fin encaja en algún sitio. Pero el demonio se encuentra apenas ya a 2 calles. Lo peor. Había transcurrido un mes desde la última misión del portaaviones USS San Luis. El aburrimiento, padre de todos los vicios, estaba acorralando y abatiendo a la tripulación. No había dónde ocultarse. Para combatirlo, el capitán McKenna, contrario a cualquier inmoralidad no destinada al enemigo, ordenó limpiar la nave hasta hacerla brillar como un espejo. Semanas más tarde, 889 hombres, en formación sobre la reluciente cubierta, contemplaban orgullosos y agotados su obra. También contemplaron un puntito brillante en el lienzo azul del cielo. Es el avión de Yuki Ōseki. En un minuto todo perdería su brillo. Sin duda, la guerra es lo peor. Bolígrafo. Había sacado un 0 en el examen de ortografía y se acercó a la mesa del profesor a protestar. «Profe, no me puede suspender. La culpa es de este bolígrafo. Escribe con faltas». El profesor, sin mirarlo, le arrebató la hoja, cogió el bolígrafo y al lado del 0 escribió «Suspendido».
la gota que casi colma el vaso, sanguíneo. Otto, como su nombre indica, está a bordo. Tiene novia y, felizmente, hoy comerán juntos. Para aguantar hasta el mediodía abre una lata de anchoas. En el viaje de la última anchoa hacia su boca, una gota de aceite cae en su camiseta. Si la hubiera ingerido, esa grasa habría acabado de obstruir la coronaria, provocándole un ataque cardíaco. Tras 5 días en el hospital y una recuperación fallida, habría muerto. Pero suena el teléfono. Ella no vendrá. Ha conocido a alguien y lo abandona. El sufrimiento es tan grande que, felizmente, cae en una profunda depresión y pierde el apetito. Viajar. Dicen que viajar a lugares exóticos cambia la vida, pero mi visita al Nepal ha resultado demasiado intensa. Me fui siendo analista de mercados y ahora soy el frutero de abajo. Por la mala memoria. La primera mitad de la vida de Urriaga ha transcurrido monótona, aburrida. Su cómputo vital, él lo desconoce, está igualado. Ha devuelto a la vida lo poco que ésta le ha entregado. Es tasador, un admirado profesional que odia su trabajo. Ese secreto sentimiento es su único anhelo. Hoy, en el metro, ha coincidido con el Moreno. Tras algunas paradas recordando anécdotas escolares y ya cerrándose las puertas, una última curiosidad. ¿Sigues pintando también? El recuerdo de la caja de rotuladores ha arrastrado el olor de lápices afilados, el tacto de las ceras y el agua de acuarelas. La felicidad. Dormir en la selva. El lugar más hostil de la tierra es el suelo de la selva amazónica, un gran restaurante en el que los comensales pueden convertirse, en un instante, en el menú. En todo momento, de día o de noche, alguien está siendo masticado por algún otro. Durante el día nadie duerme allí. Si algún animal necesita echar una siesta, debe buscar un centinela que vigile su descanso. Pero el sueño es un hábito que se contagia por vía ocular. Esa es la razón por la que, al adentrarse en la selva, no es extraño encontrar largas filas de animales, todos dormidos. Filósofos. Los lógicos ya no son aceptados en el infierno desde que Gödel preguntó a Satanás la razón por la que martirizaba a los hombres que, siguiendo sus designios, habían ejercido el mal. Apuntes sobre la humanidad, sus relaciones. Las relaciones humanas operan a 2 niveles. En la distancia, sin contacto alguno, sus actitudes y conversaciones son civilizadas. Estos actos son dirigidos por un órgano complejo alojado, temerariamente, en sus cráneos. Pero también allí encontramos su cavidad bucal, rodeada de peligrosas mucosas. Si, accidentalmente, 2 especímenes las ponen en contacto, se desencadena el caos. La sangre abandona la cabeza irrigando otros órganos más simples que toman el control. Los individuos pierden el habla, resoplan y se arrancan las vestimentas. Una vez desnudos, escudriñan mutuamente sus oquedades para terminar sacudiendo sus cuerpos con espasmos primitivos y, como pueden comprobar, bastante ridículos. Soledad 1. Tan abrumadora era la soledad
que cuando vio la bañera desbordándose, no cerró el grifo, fue al comedor y se sentó a esperar a que el agua le trajera gente. Diosa. Kira entra en el comedor siguiendo un olor nuevo, metálico. Hay un plástico en el suelo. Ella lo está cortando. La perrita tan solo mira, ladeando la cabeza, sin ladrar. Aunque ha visto hacerle muchas cosas, esto es distinto. De todas formas, tiene que ser algo bueno. Todo lo que ella hace es bueno. Busca las zapatillas de él. Sabe que ya no se levantará. No tiene piernas, pero la cabeza tiene los ojos abiertos y mira en su dirección. Eso hace que le cueste un poco empezar a orinar. Hipnosis. Hoy ha llegado agitado. El psicoanálisis quizás no es adecuado para traumas tan recientes. He decidido probar con la hipnosis. Los recuerdos han llegado lentamente, emergiendo desde un pozo profundo. Pesados, putrefactos. Ha descrito el jardín, la casa, la habitación, la mujer. Reteniendo mis propias manos, llorando, le he ordenado 3 veces. Cuando llegues a la acera, da un paso atrás. Lo he despertado. No ha funcionado, le he dicho de espaldas, señalando ya la puerta. No quería regalarle ninguna conversación. Al poco, en la calle, un frenazo y el golpe. La venganza es un río poderoso que crea sus propios caminos. El motivo, el medio y la oportunidad. Amadeo, el verdugo, ingresó en la celda de Leopoldo para explicarle el protocolo. El reo llevaba mucho tiempo en aislamiento. Pidió clemencia, como todos, aunque alegaba, eso era nuevo, motivos filosóficos. Afirmó que tras años de reflexión en soledad había descubierto las raíces del mal y, mucho más importante, la manera de erradicarlo del corazón de los hombres. Pese a las lentas y pacientes explicaciones del profesor, el pobre Amadeo fue incapaz de seguir los razonamientos, pero no necesitó tanto tiempo como Leopoldo para comprender que un mundo sin maldad era un mundo sin verdugos. Al día siguiente lo asesinó. La ley de la selva. Livingstone, aferrado estúpidamente a su rifle, recorre la jungla. Cree que las fieras salvajes constituyen su único peligro. Pronto descubre uno nuevo: las arenas movedizas. No llega a pisarlas porque ya hay medio indígena en ellas, hundiéndose en silencio. Más por instinto que por compasión, lo aupa estirando de su lanza. Según la ley de la selva, acababa de conseguir un esclavo para toda la vida. Este solo recuperaría la libertad, salvando a su vez la vida del amo. Sin embargo, el nativo se marcha, altivo, sin mostrar agradecimiento, sabe que la cuenta está saldada. Hoy no matará al hombre blanco. Teoría de juegos. Un viento frío y una luz cegadora despertaron a Atahualpa. La puerta estaba abierta, resplandeciente como 1000 soles, y los extranjeros la señalaban. Al parecer, los tormentos habían finalizado y se le ofrecía la libertad. Ignoraba qué habían pactado los suyos, solo una cosa sabía: los españoles eran sus enemigos, y si ahora ellos lo querían libre, debía permanecer cautivo o morir a sus manos. Se levantó, caminó hacia el más flojo,
le arrebató el palo de fuego y lo agitó por encima de su cabeza, torpemente, con los ojos cerrados, esperando los truenos. Soledad 2. Tan abrumadora era la soledad que, cuando descubrió al ladrón en el recibidor, un destello de ilusión precedió al miedo. Esperanza. Cuando finalmente lo arrojaron al interior de la celda, notó en su bolsillo la carta de la amada. Consiguió posponer día a día su lectura. Años más tarde, cuando lo liberaron, el sobre seguía en el mismo bolsillo, cerrado. Hacía tiempo que conocía su contenido y nadie le esperaba la salida. Excepción. Armando Tirado de la Torre, crítico literario, aristócrata, reaccionario y mezquino, arremetía con periódica ferocidad, semana tras semana, contra todos sus contemporáneos. Para obtener alguna reseña elogiosa por su parte, era condición indispensable haber nacido al menos un siglo atrás. Tan solo la advenediza Tota Tulipán, pese a producir una prolífica e infame literatura romántica, había escapado a sus crueles diatribas. Tal omisión desvelaba tal amor. Estrategia y táctica. Toda civilización sufre derrotas en algún momento de su historia, generalmente hacia el final de esta. Los melíferos, habitantes del centro geográfico de África, son la excepción. Nunca han sido invadidos. Un análisis superficial nos muestra a un pueblo vulnerable. Son floricultores y desconocen el hierro. Como estrategia, en secreto, también son apicultores. Las flores que alfombran sus praderas están destinadas a alimentar bulliciosas colmenas doradas que ocultan en arbustos. La miel es extraída con sus manos desnudas. Como táctica, al detectar intrusos, azuzan con piedras estos hirvientes panales. Han librado guerras ganadas por un solo niño y su honda. Pocas hadas. Padre era un hombre muy peculiar. Incluso nosotros, sus hijos, nos dábamos cuenta. Una noche de tormenta, mientras cenábamos, hizo algo especialmente extraño. Golpearon la puerta de la cabaña. Todos nos sobresaltamos. Padre, refunfuñando, abrió. En el porche, una pequeña figura encapuchada preguntó: ¿tendrían algo caliente para una pobre vieja? En vez de enfadarse, padre se giró, cogió su propio plato de sopa y se lo entregó a la desconocida. La anciana, tras rebañarlo, repartió bendiciones, se giró y se alejó lentamente bajo la lluvia. Padre tardó en cerrar la puerta. Volvió a sentarse a la mesa. Solo era una vieja, informó. Einstein enamorado. La llama del amor puede transformar a personas vulgares en eminencias. Dos personas enamoradas
pueden sostener diálogos de un nivel superior a su propio nivel intelectual, con una lucidez que no han alcanzado, ni alcanzarán jamás, en ningún otro momento de sus vidas. Einstein, brillante en el ámbito científico, fracasó en el de las relaciones amorosas. Nada nos impide, por tanto, imaginar a un Einstein enamorado descubriendo algún concepto superior a la relatividad o consiguiendo refutar, con mayor fortuna, la incómoda física cuántica. Celestina. En el Instituto Nacional de Estadística, un técnico revisa las tasas de divorcios por municipios. La rueda del ratón hace desfilar las cifras por la pantalla. 48%, 62%, 53%. Inesperadamente, un inhumano 3% en Peña Clara. Una pedanía con pocos habitantes, piensa. Se equivoca. Peña Clara tiene los vecinos suficientes para disponer incluso de una peluquería. Rosaura, establecimiento unisex. Su dueña y única trabajadora, tras años de profesión, es capaz de identificar el temperamento de los clientes a partir de sus conversaciones banales. Cuando encuentra dos almas gemelas, manipula las fechas de sus futuras citas para asegurar que también sus cuerpos se encuentren. Soledad 3. Tan abrumadora era la soledad que caminaba cerca de las puertas automáticas para activarlas y disipar el temor de haberse convertido ya en un fantasma. Pavlov. A los 10 años me inicié en el sexo, por suerte, en solitario. En esa época vivíamos junto al hospital y nuestro cuarto de baño daba a la entrada de urgencias. Esa es la razón por la que, cuando suena una sirena, mientras los ancianos se persignan y los perros aúllan, yo sufro una leve erección. ¿Amistad? Dos amigos pasean por la montaña. Uno de ellos chuta una lámina seca y gris. «Es un sapo», informa. «Si te lo comes te doy 500 euros». La cifra es elevada. La apuesta es aceptada inmediatamente. La primera mitad es desgarrada y tragada rápidamente, sin masticar. Pero hay que respirar, y esa desafortunada pausa hace aflorar una arcada. El reto peligra. Por suerte, la ceja derecha del amigo envía una microexpresión de miedo. «Si te comes la otra mitad, te los devuelvo». Y así fue como dos amigos que paseaban tranquilamente por la montaña se comieron un sapo muerto a medias. Quemando etapas. Cuando el doctor Smith escuchó el diagnóstico en la voz de su mejor amigo, también oncólogo, rápidamente dijo: «No puede ser, revisa las pruebas, te has equivocado, maldita sea, esto no es justo, ¿crees que aparecerá algún tratamiento? En realidad estoy jodido. Bueno, habrá que mantener el ánimo». No podía desperdiciar ni un segundo del poco tiempo que le quedaba. Soledad 4. Tan pesada era la soledad que cuando llegaba una sombra, levantaba los pies para no tropezar.
Apunte sobre la humanidad, sus ocupaciones. Se trata de una especie extremadamente generosa. Los humanos, en su fase adulta, emplean más tiempo fuera de sus hogares ayudando a desconocidos que conviviendo con miembros de su propia familia. Muchos preparan alimentos y bebidas para ofrecer a quien necesite nutrirse, especialmente viajeros de tierras lejanas. Otros individuos, muy enérgicos, producen sonidos y gritos para entretener a multitudes de extraños. Millones gastan gran parte de su jornada encerrados en factorías para construir obsequios que ellos no disfrutarán. Estos objetos son transportados largas distancias por otros amables humanos para ser entregados en bonitos almacenes a cualquiera que lo solicite.